el amor está por encima de las tradiciones. Se dice que el cumplimiento de la ley, incluyendo las observancias del sábado, es parte del plan de Dios para el pueblo de Israel, pero no forma parte del Evangelio de Jesucristo para la salvación por la fe. Por eso que cuando vemos la carta del apóstol Pablo, específicamente en el capítulo 4, versículo 10 al 11, donde dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora, aunque mencionamos al apóstol Pablo, continuamos trabajando con el evangelista Marcos. Y vamos a ver la conexión en cuanto a esta declaración y a lo que quiere presentar el evangelista Marcos en el capítulo 2, versículos 23, 28 y capítulo 3 del 1 al 6. Y vamos a ver a través de la lectura, vamos a identificar al menos una serie de objetivos que son sumamente importantes. Y es poder reconocer que al Señor le interesa más ayudar a los que sufren en necesidad que entretenerse en detalles religiosos. Como también vamos a entender que la ley fue dada a los judíos, pero no a ellos para que la ley fuera un elemento donde ellos tuvieran que servirle a la ley, sino que la ley prácticamente fuera su guía. Por lo tanto, vamos a ver que esto no le sirvió de nada hasta que vino Jesús para traer el Evangelio de salvación. Como también vamos a aprender a tratar con los grupos que enseñan doctrinas distintas a las que viene de las Escrituras a fin de ganarlos para al Señor. Ahora bien, tomando esto en consideración, comenzamos la lectura del capítulo 2 de Marcos, versículo 24, y de ahí seguimos hasta el 28 y luego pasamos al capítulo 3, versículo 1 al 6 y leemos del 24 de la siguiente forma. Dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el capítulo 3, versículo 1 al 6 de Marcos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Luego de haber hecho lectura de estos pasajes, podemos decir que el Evangelio de Jesucristo no está basado en ritos ni rudimentos religiosos, sino más bien en la práctica del amor y la misericordia, los demás frutos que vienen entonces del Espíritu de Dios en aquellos que creen en el Evangelio del Reino. A través de la lectura podemos mencionar aspectos importantes en la cual el Evangelio es superior a la ley y al sabatismo, como también vamos a analizar de un sistema hostil y adverso al Evangelio.
Por eso que a través de este análisis se pueden cubrir lo que se llaman dos incidentes que tuvieron lugar en dos distintos escenarios. En el capítulo 2, versículos 23 al 28, se analiza la enseñanza que dio Jesús a sus enemigos cuando estos atacaron a los discípulos al pasar por los sembrados en día de reposo mientras realizaba un recorrido junto al mar de Galilea. Los discípulos acogiéndose a una vieja costumbre basada en lo que dice el libro de Deuteronomio 23-25, donde dice tomaban espigas, las restregaban con las manos y mitigaban con ellas su hambre. Esto fue criticado por los fariseos por lo que hacían el día de sábado, para enseñarles que Dios no está limitado ni restringido a normas legalistas. Jesús les refirió el caso de David a sus hombres cuando el hambre los obligó a comerse los panes de la proposición cuando huían de Saúl y perecieron mejor dicho, no perecieron, a pesar de haber hecho algo que la ley mosaica no permitía. Ahora, en la otra parte de la lectura, que está en el capítulo 3, vemos una destacada intriga de los legalistas judíos contra Jesús, quienes querían acusarlo como violador de la ley. En la sinagoga, él había realizado el milagro de sanidad a favor de un necesitado. Vemos que también sucede el sábado y los fariseos acechaban para ver si sanaba a un hombre que tenía una mano seca y se encontraba entre ellos. Ahora, para enseñarle que es más importante la misericordia de Dios que las prohibiciones y demandas de la ley, sanó a aquel hombre. Y vemos que Jesús no estaba interesado en quebrantar la ley, sino que deseaba que todos entendieran que el tiempo de la ley ya había pasado y que la gracia tenía en cuenta mayormente las necesidades del ser humano que una lista de reglas y prohibiciones. Es por eso que cuando analizamos esto y nos vamos al versículo 23 y 24, vemos como el evangelista Marcos presenta este aspecto tan importante. Es por eso que vemos cómo Jesús, por la región en torno al mar de Galilea, registra a Marcos eventos precisos de significado práctico, sin detalles minuciosos, pero vemos, por ejemplo, que no nos dice el evangelista cuánto tiempo transcurre entre los incidentes acaecidos en Capernaum con la restauración del paralítico y la sanidad de la multitud que acudió a Jesús y la gira que realizaron por los sembrados del día de reposo. Ahora, tenemos que suponer que no intervino mucho tiempo. Aquellos fueron días en que Jesús no perdió la oportunidad por ir por diferentes lugares predicando el Evangelio, sanando enfermos y liberando a personas que estaban poseídas por demonios. Ahora, el propósito del Señor era enseñar lecciones prácticas para la vida cotidiana a través del Evangelio del Reino, el cual estaban enfocadas a través de lo que él estaba indicando para que todos pudieran venir a Dios. No deseaba oponerse a la ley, ni siquiera chocar con la opinión común de los fariseos sobre la observancia del sábado. Lo que él hizo fue establecer precedentes en cuanto a la conducta cristiana, la cual no está regulada por el sistema levítico, sino por los principios del Evangelio. Y en esta ocasión andaba con sus discípulos por la región agrícola de Galilea, llevando las buenas noticias de salvación y vida eterna a todos los necesitados. Por eso que durante la caminata los discípulos sintieron hambre y se acogieron a la provisión que habla el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 25, que daba la autorización a los caminantes tomar fruto de los sembrados para poderse saciar. Jesús no vio en esto ningún tipo de violación de la ley. No lo prohibió. Los fariseos iban siempre buscando alguna razón para fiscalizar o criticar y atacar al Señor y a sus seguidores. Así hay muchos hoy que no están
interesados en el sentido profundo y genuino de las enseñanzas bíblicas, sino que están fijando los puntos de contienda y controversia. Es por eso que una pobre exégesis bíblica lleva a extremos equivocados. La iglesia del Señor debe tener mucho cuidado de no irse a los extremos. No debe haber un permisivo libertinaje ni una esclavitud basada en mandamientos ajenos al Evangelio o en traducciones de hombres. Cuando vemos los versículos 25 y 26, podemos ver que para demostrar la falsedad de los argumentos legalistas de sus adversarios, Jesús no inició una contienda de palabras y evidencias. Esto lo hubiera rebajado al nivel de ellos. Lo que hizo fue tomar de la historia sagrada un caso que ilustraba perfecta y claramente cómo la misericordia de Dios está por encima de las restricciones de la ley. El caso que se alude y que se presenta lo hace directamente al rey David, como hace el libro de Samuel, el capítulo 2, o mejor dicho, capítulo 21, versículos 3 al 6. Vemos que David huía de Saúl con algunos hombres. El hambre los dominaba y David fue al sacerdote que cuidaba el tabernáculo para pedirle de comer. Lo único que había era pan sagrado, que cada semana se renovaba y se ponía sobre la mesa que estaba en el lugar santo. De acuerdo al documento levítico que aparece en el capítulo 24, versículos 5 al 9, solo los sacerdotes podían comer este pan cuando ponían el nuevo. Si otra persona comía ellos, de estos, podían morir por profanar lo sagrado. Sin embargo, David y los suyos participaron de este pan sin que sufrieran ninguna consecuencia. Ahora, ¿cómo se indicó anteriormente? No hay aquí ninguna intención de fomentar el irrespeto o la profanación. Lo que Jesús enseña en el pasaje es que nunca debemos poner límites a los planes divinos. David no era un sacerdote, ni siquiera levita, era de Judá. Pero Dios lo había escogido para que estableciera un nuevo reino y restaurara lo que Saúl había dejado perder. Jesús es el fundador del reino de Dios. Por el momento hay un Saúl que gobierna en el mundo, pero cuando el David celestial sea coronado rey de reyes y señor de señores, la tierra ha de temblar ante él. La ley y las tradiciones han quedado atrás. No están en vigencia porque como el Señor había indicado, hablando del ayuno de los fariseos, nadie echa vino nuevo en odres viejos. En los versículos 27 y 28, las expresiones que utiliza el evangelista Marcos para cerrar el episodio dejan pensando en que el que tiene la última palabra en el manejo de la observancia del sábado y otros detalles de la ley mosaica es Jesús. A él le fue dada toda potestad en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, lo que él diga debe ser reconocido como proveniente del mismo Padre Celestial. Los que tratan de encerrar a Dios en un marco rígido de normas y estipulaciones, olvidamos de que Él es soberano y puede hacer y mandar que se haga lo que sea en su santa voluntad. El sábado o día de reposo se hizo para que el hombre descansara y para que en él diera a Dios honra y gloria. Pero los judíos habían tomado el día como fin, no como un medio. Jesús les explica que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo y que hay algo más importante que una mera observancia mecánica y religiosa de la ley. Los rabinos habían aumentado la carga de la ley para el pueblo, pero ellos mismos eran infractores del espíritu con que estas normas habían sido establecidas. Es por eso que
vemos que en nuestro tiempo también existen controversias por parte de los que quieren establecer nuevos sistemas de fe. Se ve mucha hipocresía religiosa. No solo los sabáticos practican una religión legalista y superficial, hay muchos que confían más en lo que hacen para el Señor que en lo que Él se ha hecho para ellos. Esto es negar la eficacia del sacrificio de Cristo y rechazar la oferta de salvación por fe con la gracia divina. Nosotros debemos consagrar un día para el descanso y la adoración, pero no estamos limitados a un día. Servimos al Señor todos los días, porque todos son sagrados, son obra de Dios. Tampoco ocuparnos en criticar a los que hacen de otra forma, pues eso es muestra de inmadurez. Cada uno debe estar seguro de que está sirviendo al Señor. Importante ver que cuando analizamos el sistema hostil y adverso de lo que hay, tenemos que ver que el Evangelio presenta un nuevo marco. Es por eso que cuando vemos el capítulo 3 y analizamos los primeros versículos 1 y 2, vemos el ministerio evangelístico y docente de Jesús y cómo se desarrolló en un ambiente que estaba adverso y un ambiente hostil. Los líderes de la religión judía de ese tiempo estuvieron siempre vigilándolo para ver cómo podían acusarlo, para que no siguiera ministrando. La opresión otra vez entró de nuevo para entorpecer. Por eso dice la Escritura que Jesús en la sinagoga revela que él asistía regularmente a la casa de adoración. Es por eso que indica que era prácticamente parte de su disciplina. Y es por eso que cuando vemos esto, indica que pudo haber sido el siguiente sábado del que se mencionó al final del capítulo 2. La sinagoga de ellos, por lo que debe referirse a la de la ciudad de Capernaum. Indica aquí que cuando al hombre que tenía seca la mano, se dice que San Jerónimo citaba de un evangelio apócrifo los nazarenos y abionitas o ebionitas lo siguiente: este era un albañil cuya mano se le había secado a causa de un accidente. Al ver a Jesús le pidió que lo sanara para no tener que pedir limosna para sostener a su familia. Mano seca, algunos la definen como una mano paralizada. El versículo 2 indica que le acechaban. El término que se utiliza es que lo vigilaban atenta y maliciosamente. En este pasaje vemos que ya estos legalistas habían atacado a Jesús por un acto de los discípulos al tomar granos de trigo y desollarlos y comérselos en el día de reposo. Ahora, vigilaban con gran esmero para ver si él mismo hacía algo por lo cual poder acusarlo de violar la ley. Ellos esperaban que sanara al hombre de la mano seca para poder aplicarle Éxodo 31:14, la cual indica cualquiera que hiciere obra alguna en él debía morir. Por eso creemos que el Señor deliberadamente realizó este milagro para acabar con las prohibiciones y restricciones del sistema que ya estaba obsoleto y caduco. Cuando hace falta necesidad, o mejor dicho, cuando hay una necesidad legítima, la ley queda por debajo y Jesús aplicó el subterfugio. Por eso que en los versículos 3 y 5 vemos entonces cómo el evangelista Marcos presenta el incidente de la vida y la obra de Jesús y vemos cómo se presenta este aspecto. Y vemos también cómo los fariseos, los que salen al frente con la malintencionada pregunta que si era lícito sanar el día de reposo. También interviene en la descripción que lo hace también el evangelista Mateo en el racionamiento de Jesús, usando el ejemplo de una oveja que cayere en un hoyo el día de reposo, a la que cualquiera sacaría de allí sin importar
el día. Es por eso que la conclusión, que siendo este un hombre más valioso que una oveja, era lícito hacer el bien en los días de reposo. En el versículo 3 es Jesús quien le pide al hombre que se ponga en medio y es él quien hace la pregunta incontestable. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? La solución está en admitir que a la pregunta vaga de los adversarios, Jesús respondió con una más específica y abarcadora. Es por eso que para este sondeo de conciencia, los religiosos no hicieron más que recurrir a el cobarde silencio y se veían entre la espada y la pared y deseaban seguir atacando, pero ellos callaban. Y esto provocó un celo divino, lo que llaman lo que se llamó un enojo santo en el Señor, entristecido por la dureza de sus corazones. Pero ante la crueldad de estos corazones impedernidos, el alma amorosa de Cristo vuelve a derramar bondad y misericordia. Con una voz dulce pero poderosa, les indica al impedido: extiende tu mano, versículo 5. Dice que al instante, cualquiera que haya sido la causa de su atrofia, la mano derecha, entonces del que el hombre fue totalmente restaurado. Se aprende aquí que debemos ignorar los prejuicios, las controversias, y tenemos que entonces impregnarnos de amor y de la gracia de Cristo y actuar con fe para la salvación y sanidad de los perdidos. Así, para Jesús, que tuvo más importancia en la restauración de la salud del hombre de la mano seca, nosotros debemos darle prioridad a la salvación y al bienestar de los que estén en su alcance. En el versículo 6, la actitud de los fariseos después del milagro de la sanidad del hombre de la mano seca en Capernaum, en una prueba de lo que para uno es una bendición, para otros un motivo de amargura. Igual que en una ocasión anterior, no cabe duda de que el hombre sanado y sus familiares y los que encontraban en la sinagoga aquel día sábado se asombraron al ver el milagro y glorificaron a Dios. Esa es la respuesta natural del ser humano cuando se manifiesta ante sus ojos la gracia divina en forma tan evidente como esta. En cambio, los fariseos, enemigos incansables de la obra de Jesús, fueron inundados de un odio asesino contra el Señor, pues todo lo que les interesaba era defender su sistema y sus tradiciones, religiones, sin importarle para nada el sufrimiento de los demás. La confabulación de los fariseos con los herodianos parece muy extraña. Estos últimos constituían un partido político que simpatizaba más con los reyes extranjeros. Entiéndase, eran los de Herodes y Idumeo, que gobernaban las provincias de Palestina que con los romanos. Estos dos grupos eran contrarios entre sí. Los fariseos eran los líderes de la religión judía, tan conservadores y literalistas que Jesús se refirió a ellos como hipócritas. En cambio, los herodianos eran de tendencia política y secular. En este caso se unieron para conspirar contra el Señor. Quizás tuvieron que recurrir a una alianza porque no hallaron causa suficiente para acusar a Jesús. Y todo lo que hizo para sanar a ese hombre fue dirigirle una palabra. No se dice en el Evangelio cómo escapó Jesús del complot de los enemigos. Lo que sabemos es que de allí se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud, como dice el versículo 7. Lo que sigue del pasaje indica que también de las otras provincias del país, gran multitudes vinieron a él al oír cuán grandes cosas hacían por los necesitados. A través de este análisis, vemos la autoridad
que tiene Jesús sobre el día del sábado, así sobre todos los días y todo lo relacionado con la ley. Los enemigos del Evangelio andaban siempre acechándolo para ver si cometía algún error para poder acusarlo o destruirlo. Actualmente muchas clases de sabáticos, todos son agresivos, contenciosos y tienen como objetivo agregarle al Evangelio cosas que no fueron establecidas por Jesús ni por los apóstoles. Para orientar a los creyentes que se propongan a evangelizar a los sabáticos y a los que hacen énfasis en guardar días y normas innecesarias, se sugiere considerar las siguientes preguntas. ¿Por qué no guardó Jesús el sábado? Juan 5:18. ¿Por qué fue dado este mandamiento solo a los judíos? Deuteronomio 5:15. ¿Por qué a veces era sábado el primero y el octavo día de la semana? Levítico 23:39. ¿Por qué fue abolida la ley de los mandamientos en la que estaba incluida la ley de Moisés? Efesios 2:15. ¿Por qué permite el Nuevo Testamento qué días guardar? Y lo vemos en Romanos 14:5. También se debe señalar algunas preguntas relacionadas con el domingo. ¿Por qué resucitó Jesús un día domingo? ¿Por qué se le apareció a sus discípulos 3 veces un día domingo? Derramó el Espíritu Santo un día domingo y le dio a Juan el Apocalipsis también en domingo. ¿Por qué partía el pan los discípulos el domingo? ¿Por qué no guardan los sabáticos el verdadero sábado? ¿Por qué no apedrean a los que quebrantan el sábado como se manda en Éxodo 31:14? ¿Por qué aparecen todos los mandamientos en el Nuevo Testamento con la excepción del cuarto? El primero aparece en Mateo 22:37, el segundo en Primera de Juan 5:21, el tercero en Colosenses 3:8, el quinto en Efesios 6:2-3 y el sexto al décimo en Romanos 13, del 8 al 10. Bendiciones.